1 de Pedro 2, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay una frase atribuida a Francisco de Asís que dice: predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Y repetida muchas veces esa frase por cristianos bien intencionados. Deja de decirle otra vez, a ver si ustedes pueden distinguir dónde está mal Francisco de Asís. Dice: predica el evangelio en todo momento y si es necesario usa palabras. Hay personas que piensan que a través de su vida y a través de vivir una vida piadosa pueden lograr todo lo necesario para la evangelización. Sin embargo, nosotros entendemos que bíblicamente pues no es suficiente solamente modelar un buen comportamiento. Es una parte de la evangelización, pero nosotros sabemos que el evangelio son buenas noticias, son palabras, son verdades bíblicas que uno tiene que compartir. Y como Pedro viene diciendo en versículo 9, como vimos hace 2 semanas, que Dios nos llama a nosotros como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dice para que vivan una vida piadosa, pero luego en versículo 11, Él entra con la segunda parte de nuestro trabajo en anunciar el evangelio, proclamar el evangelio, y eso es, según Pedro, es vivir una vida apartada, una vida de una manera para que la gente vea a Cristo en nosotros. Entonces, más bien Pedro le diría esta frase de esta manera. Bíblicamente podemos cambiar esa frase y decir: predique el evangelio en todo momento usando palabras junto con tu vida piadosa, junto con una buena manera de vivir. Lo que Pedro entiende, que muchos hoy en día no entienden, es que alcanzamos a gente por Cristo pues a través de anunciar el evangelio, tanto con palabras como con nuestra vida. Si este hermano Raúl hubiera salido a la sierra y hubiera comenzado a vivir en una casa ahí, viviendo una vida piadosa, sin decir ni una sola palabra, sin visitar a la gente, sin hablar de Cristo, sin abrir la Biblia y compartir el evangelio con esa gente, ni una persona pues hubiera llegado a los pies de Cristo a través de su vida piadosa. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar el mensaje del evangelio, como dice Romanos 10. Ahora Pedro nos anima pues a nosotros, a sus lectores y a nosotros también hoy en día, a la luz de que quienes somos en Cristo y los privilegios que tenemos, los privilegios espirituales que son nuestros, nos anima a ser testigos fieles y de vivir de una manera que hace callar a los detractores y al mismo tiempo convencer a los incrédulos de la veracidad de la fe cristiana. Mire versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y versículo 20 y 21, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Nuestra piadosa manera de vivir, dice Pedro, y en las siguientes semanas vamos a estar viendo estos versículos, nada más para que entiendan un poco del contexto. De un lado, pues nuestra piadosa manera de vivir debe de callar a los detractores o los que hablan mal de los cristianos. Y del otro lado, por otro lado, pues debe de convencer a los incrédulos del poder de la cruz para transformar vidas. Somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios, somos testigos de Dios, y solamente manteniendo nuestra buena manera de vivir, una conducta santa, cuando vivimos piadosamente en este mundo perverso y hostil, podremos ser luz y sal. Y este grupo de cristianos necesitaban ser animados por Pedro, porque se encontraban en una situación muy difícil, y nosotros no vamos a pasar mucho tiempo repasando, pero quiero recordarles de la situación de esos hermanos esparcidos en lugares hostiles al Evangelio, hostiles al cristianismo, bajo la persecución, como dice versículo 6 de capítulo 1, afligidos en diversas pruebas. Y en versículo 12 de capítulo 4, si quieren ver aquí, capítulo 4, versículo 12, él dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en la gran alegría. Y versículo 19, donde Pedro dice del mismo capítulo 4: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Esos hermanos pues estaban sufriendo la persecución y dificultades, y a ellos necesitaban escuchar este mensaje y necesitaban ser animados. Pero también Pedro ya había compartido quiénes son en Cristo, y les había compartido muchos beneficios, muchas bendiciones, muchos privilegios espirituales de conocer a Cristo. Aquí mismo en el mismo capítulo 2 ya hemos visto muchos desde el versículo 5. Somos piedras vivas, somos una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Y en versículo 9, otra vez repetimos que somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, una nación santa, somos un pueblo escogido, querido por Dios. Entonces esos son los beneficios de conocer a Cristo. Entonces Pedro en este momento, en este pasaje, en el contexto de versículo 11 y 12, y de hecho este contexto va hasta versículo 17 o 18 de capítulo 3, pero en todo este contexto Pedro nos está diciendo y está afirmando que su manera de vivir o puede manchar el nombre de Cristo, destruyendo el testimonio, o puede dar validez a la fe que profesan. Entonces, te pregunto, ¿lo has experimentado tú en tu vida cristiana? ¿Fracasamos en la casa o en nuestro trabajo, o pecamos contra un familiar, o sale un pleito en nuestra familia con nuestros hermanos, hermanas, con los padres, y no respondemos bien, reaccionamos en la carne? ¿Y qué sucede? Dañamos al nombre de Cristo. Y luego vemos por un tiempo que el Evangelio que predicamos con nuestra boca no tiene mucho poder y no tiene mucha eficacia. ¿Por qué? Por nuestro propio testimonio, ¿sí? Por el mal comportamiento. Y la gente dice: pues el que dice ser cristiano
no quiero nada con Cristo. No puedo contar, hermanos, las veces que he escuchado platicando con la gente afuera en la calle, en la plaza, en el jardín, y que me han dicho, ¿son cristianos? Sí. No quiero nada con los cristianos. Ay, ¿por qué? No, porque mi tío es cristiano y bla, 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 bla. No, porque mi tía. Porque mi esposo, porque mi esposa. Porque mis hijos dicen ser cristianos. No, por un pastor que conozco. Entonces, Pedro aquí en esos versículos, en 11 en adelante, él nos exhorta a considerar nuestra manera de vivir en base del llamado de Dios de anunciar el evangelio a toda criatura. Y él dice, ustedes son llamados a predicar, anunciar a Cristo con la boca primero, pero luego dice, versículo 11, por lo cual él dice, queridos hermanos, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. Son amados por el Padre, son amados por Pedro, somos amados nosotros por nuestro Padre. 8 veces en las 2 cartas Pedro usa esa palabra amados o queridos. Y yo creo que es porque siempre o casi siempre viene una exhortación después. Y él está diciendo, les voy a exhortar, les voy a decir algo que a lo mejor para ustedes va a ser difícil aceptar. Entonces tienen que entender que son amados. Tienen que entender que son queridos, no solamente por Dios, pero de parte mía también. Es como su manera de preparar a sus oyentes para recibir una exhortación. A veces nosotros como pastores pues fallamos en eso, ¿no? Llegamos con bibliazos y en vez de decir, querido hermano, déjame platicar contigo. Hermano, te quiero mucho y por eso te estoy diciendo. A veces pues no tenemos esta táctica, ¿no? A veces fallamos. Entonces debemos de, nosotros como hermanos, cuando venimos a exhortar a alguien, debemos de llegar con esa actitud. Que el amor de Dios es la motivación de nuestra exhortación. Y el hecho de que Dios nos ama tanto debe conmovernos a nosotros también a obedecer la misma exhortación. Entonces, el amor nos conmueve a dar la exhortación, pero el amor de Dios y del hermano también nos conmueve a obedecer. Ahora él dice, les ruego como extranjeros y peregrinos. Les ruego como extranjeros y peregrinos, ya que son residentes temporales, dice Pedro, no pertenecen a este mundo. Somos extranjeros aquí. Un extranjero es alguien que vive en un lugar, pues que no es su lugar, que no es su hogar. Soy extranjero aquí. Yo vivo aquí en México, pero eso no es mi nación. Aunque ahora pues vivo aquí, que estoy aquí y digo que sí es mi nación y ustedes es mi gente, ¿sí? Soy mexicano ahora, ¿no? Pues después de 9 años yo creo. Pero de todos modos soy extranjero. Cuando salgo en la calle nadie me va a confundir por un mexicano, jamás. Y menos a mi hija cuando estamos juntos, a mi hija Grace. Ay, esos gringos, ¿de dónde vienen? Somos extranjeros, hermanos. Y de la misma manera nosotros como cristianos somos extranjeros en este mundo. Esa gente sí pertenece, pero tú nada más vives al lado de ellos y no perteneces, dice Pedro. Esa gente sí pertenece a este mundo. Por eso decimos que son mundanos. Por eso la Biblia dice que son mundanos. Porque pertenecen al mundo. Pero nosotros no somos mundanos. ¿Por qué? Porque pertenecemos
a otro lugar. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, nuestra ciudadanía es celestial, como dice Pablo en Filipenses 3:20. Vivimos en medio de una sociedad pagana como extranjeros y peregrinos, como personas desplazadas, cuyos pensamientos deben estar a menudo hacia su verdadero hogar. Y Pablo dice en Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, Pedro nos dice, como tal debemos, en primer lugar, vivir vidas apartadas. Aquí él dice, ¿cómo? Y nos vamos a ver dos formas. Primeramente, él dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. En primer lugar, debemos vivir una vida disciplinada en nuestro interior. Aquí dice que los deseos carnales batallen contra nuestra alma. Entonces nosotros tenemos que ganar la batalla en el espíritu, en el corazón, desde dentro por fuera. En el hombre interior, comienza en el corazón. Si voy a poder mantener una buena conducta, como venimos viendo en versículo 12, por fuera, una vida piadosa comienza en el corazón. ¿Sí? Comienza con integridad en mi ser interior. Vamos a Marcos 7. Vamos a Marcos 7, versículo 20. No podemos pasar mucho tiempo en este, pero quiero anotarlo porque allí en la conferencia, en una de las conferencias en el campamento, pues tocamos ese tema a un nivel más profundo acerca del corazón, pero nada más quiero leer este pasaje, Marcos 7:20. Dice la palabra de Dios, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muchas veces decimos o escuchamos a personas decir, es que por mis experiencias o por mis circunstancias, o es que mi esposa me hizo enojar tanto, no, es que mi hijo me hizo gritarle o me hizo decir cosas, no, es que mi jefe pues me habló así, entonces por eso volvió del mismo. Y Cristo dice, no, es que está saliendo de tu boca, ¿por qué? Porque está en tu corazón. No solamente está saliendo de tu boca, pero Él dice, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, todas las maldades, todos los deseos pecaminosos, los deseos de la carne salen desde adentro. El comportamiento externo es solo la evidencia de lo que hay en el interior. Solo es el fruto de lo que ya está en tu corazón. Lucas 6, 43 al 45, no lo busque, pero dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lucas 6, 43 al 45. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Lo que está dentro de uno, hermanos, es lo que sale. Nuestro comportamiento por fuera solamente es el fruto de lo que está dentro de uno. Entonces, por eso si vamos a apartarnos de los deseos carnales, como dice Pedro aquí, debemos primero tratar con el corazón, porque de dentro salen los deseos carnales. Y por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Volvemos a 1 de Pedro y mire la exhortación aquí otra vez. Pensando en eso de que comience en el corazón del hombre. Él dice que se abstengan. Él dice apartarse, mantener tu distancia de, huyen ¿de qué? Aquí los deseos carnales, los deseos pecaminosos, los deseos mundanos, los deseos de la carne que batallen contra el alma, que batallen contra el corazón, contra el hombre interior. Estamos en una guerra espiritual, hermanos. Porque el hombre nuevo lucha contra los deseos y pasiones de nuestro hombre anterior, del hombre antiguo. Si recuerden en Génesis 4, cuando la historia de Caín y Abel, y Dios le dice a Caín, Él dice, el pecado está a la puerta, como una fiera lista para atraparte. Pero dice, tú lo puedes dominar. Tú lo puedes dominar. Antes de cometer el pecado, el pecado nació en el corazón de este hombre. Y todos nosotros también, antes de dar nuestra carne a los deseos de la carne, antes de ceder a los pecados, el pecado está dentro de nosotros. Y está ahí a la puerta y Dios está diciendo, no puedes ser dominado por el pecado, tú debes de dominar este pecado. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué son esos deseos de la carne y cómo podemos guardar el hombre interior contra ellos? Gálatas 5:16. Vamos a Gálatas 5:16 rápidamente. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y viene una lista. Y al terminar en versículo 21, él dice que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, a veces pensamos, no, pues nada más es un pecado. No, a veces cedo a mi carne. Dios dice, si tú estás practicando habitualmente esos pecados, esos deseos de la carne, es porque no eres hijo de Dios. ¿Qué dice? Los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como platicamos el miércoles, tenemos que disciplinarnos, llevar una disciplina espiritual para luchar contra esos deseos. No en nuestra propia fuerza, pero aquí dice, en versículo 16, hay que andar en el Espíritu. Hay que caminar en el Espíritu. Hay que ser guiados por el Espíritu. Hay que ceder al Espíritu, no a la carne. Hay que ser controlado por el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo hace que todos aquellos en los que Él mora tengan nuevos deseos santos que antes no tenían.
Quienes conocen al Señor reciben su Espíritu Santo, y todos aquellos en quienes mora el Espíritu Santo se ven impulsados a buscar la santidad. Cuando el Espíritu Santo vive dentro de alguien, comienza a valorar y buscar la santidad. Y dijimos el miércoles, si tú no tienes nuevos deseos, es posible que no has nacido de nuevo o que has perdido tu primer amor. Si tú dices, no, pues ¿sabes qué? Es que yo lucho contra el enojo, pero no lo puedo ganar. La verdad, el enojo me gana. Es porque soy enojón. En Cristo no eres enojón. En la carne eres enojón. Entonces, si tú dices, soy enojón, eso es lo que soy, entonces, así soy. Es porque no estás permitiendo al Espíritu Santo a gobernar, a controlar tu vida. Estás permitiendo a tu carne controlar tu vida. Cristo vino para librarnos de la esclavitud de nuestros pecados. Él vino y murió en la cruz con el propósito de restaurar nuestra relación con Dios, para traernos la salvación, pero también para enviarnos el Espíritu Santo con el propósito de ayudarnos a caminar en santidad y crecer y madurar a la semejanza de Cristo cada día más y más. Entonces debemos de permitir que el Espíritu Santo nos controle, que nos guíe. ¿Por qué? Porque es una batalla interna en el alma. Como Pedro dice, por su misma naturaleza, los deseos de la carne están en guerra contra el alma. El enemigo quiere destruir tu vida desde adentro hacia afuera. El mundo y sus deseos combaten contra tu ser continuamente, maliciosamente y sin detenerse. Satanás está activamente en guerra contra tu alma. Por eso Santiago dice en 4:7, dice, por tanto sométense a Dios, resisten pues al diablo y huirá de ustedes. Y luego que acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus vidas. No, dice purifiquen sus corazones. Ustedes de doble ánimo. Hay muchos cristianos que viven con doble ánimo. ¿Qué significa? Pues que doble pensar. O de que un día pues aquí en la iglesia estamos pues bien, vivimos como santos aquí, de entre 11:30 y las 3, pues algunos de 2:30 hasta las 2. Vivimos bien santos, ¿no? Y luego salimos y somos de doble ánimo. Ay, es que yo sé lo que el pastor me dijo y lo que los hermanos nos exhortaron y todo, pero es tan difícil y no puedo. Sí, es cierto, no puedes. Porque no estás dependiendo en el poder del Espíritu Santo, estás dependiendo en la carne, en tus propias fuerzas. Y empieza en el corazón, purificando el corazón. Si recuerdan cómo José cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él era íntegro de corazón y huyó de los deseos carnales. Él tenía una oportunidad de acostarse con una mujer poderosa, bella, y él dijo, no lo voy a hacer. Aunque nadie está aquí, él dice, ¿cómo puedo pecar contra mi Dios de tal manera? ¿Por qué? Porque tenía integridad de corazón, y cuando fue tentado con los deseos carnales, él dijo, no, y él se huyó. Pero recuerden a Sansón.
Él cedió todas sus pasiones a esa mujer. ¿Y cómo quedó Sansón? Sin fuerzas alguna. Débil. Gastado. ¿Por qué? Porque no tuvo ningún control sobre los deseos carnales. Y Pedro dice que todos esos deseos debemos de huir de esos deseos. Regresamos a 1 de Pedro. Y mire capítulo 4, versículo 1. Versículo 4 de 1 de Pedro. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y escuche esto: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, dispasión y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajen. Dice: basta ya. No ceden a sus deseos carnales, a las pasiones juveniles, a las que tenían antes en tu vida pasada. Basta, hermano. Si estás coqueteando con el pecado, con los deseos del mundo, con la carne, basta ya, dice Pedro. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque te quieren destruir. Y muchos se extravían y se desvían de la fe por no poder controlar sus deseos carnales, por no gobernar desde su corazón, de no cerrar la puerta a lo carnal. No juegues con el mundo. Joven, jovencita, varón, mujer, no juegues con el mundo. Si tienes problema con la pornografía, varón, quita el celular, quita el internet, corta tu brazo derecho para salvar tu vida. No estamos dispuestos muchos a hacer lo necesario para salvar nuestra alma y para salvar la vida, entonces seguimos jugando con las cosas del mundo, con los placeres del mundo, con los deseos del mundo. No cerramos la puerta, como dice Pedro. Hay que matarlo de una vez para siempre, hermano, o te va a matar a ti. Si quieren anotar Colosenses 3, 5 al 10, no lo vamos a ver, pero Colosenses 3, 5 al 10 también nos dice que haced morir pues las cosas terrenales. Haced morir. No dice jugar con las cosas del mundo. No dice tener un pie aquí, un pie acá. Haced morir. Yo tenía que vivir, hermanos, 3 años sin una televisión, sin un celular, sin una computadora, porque el pecado quería matarme, los deseos querían matarme. Cuando yo era joven, pues yo tenía que quitar todas esas cosas para poder tener victoria sobre esas cosas, porque estaban destruyendo mi vida. Y muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio o el sacrificio que requiere para vivir esas vidas piadosas desde dentro del corazón. Podemos cumplir con la segunda parte externamente como los fariseos. Y podemos a lo mejor engañar a los hermanos de la iglesia, incluso a nuestra esposa o a otra gente, a lo mejor podemos engañar, pero a Dios no.
Y Pedro dice aquí que hay una batalla contra tu alma y tienes que matar al enemigo. Entonces, queridos hermanos, les ruego en el nombre de Cristo, por las misericordias de Dios, como dice Pablo en Romanos 12:1, que presenten sus cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la verdadera forma de adorarlo. Lo que estamos haciendo ahora no es la verdadera forma de adorar a Dios. La verdadera manera de adorar a Dios es presentar nuestra vida en sacrificio santo y agradable a Él, santificándonos día tras día. Entonces, si el primer aspecto de vivir de manera honorable tiene que ver con el hombre interior, con guardar el corazón, entonces el segundo aspecto tiene que ver con mantener una conducta piadosa externa, un comportamiento público que es digno del llamamiento de Cristo. Aquí, versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí la palabra buena tiene muchos significados. La palabra griega es kalos y se puede traducir de muchas maneras. Se puede traducir agradable, excelente, bueno, justo, limpio, noble, honorable, puro. Nosotros nada más aquí tenemos esa palabra buena, pero significa mucho más. Y ya viviendo una vida disciplinada por dentro, en tu hombre interior, apartándote del mundo, ahora hay que tener un comportamiento externo que refleja el cambio en tu interior. Y según Pedro, tu comportamiento debe ser perfecto. Excelente entre los paganos, entre los gentiles, entre los incrédulos. ¿Por qué? Aquí él dice, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestra vida transformada debe ser visible al mundo perdido. Si vas a ser testigo al mundo a tu alrededor, debes comportarte de una manera excelente. O en otras palabras, hay que producir fruto externo. ¿Por qué? Porque el buen árbol produce buenos frutos. Y mire, uno de esos propósitos de mantener la buena manera de vivir, primeramente es para que en lo que murmuren de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios al considerar las buenas obras. Otra vez miren versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Viviendo una vida buena, pues si sufrimos algo o si hablan contra nosotros, pues primeramente es aprobado delante de Dios. Primeramente eso glorifica a Dios. Pero en segundo lugar, mire capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentáis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal.
Él dice, cuando calumnien contra ustedes, dice que sean avergonzados ellos. ¿Por qué? Por nuestra buena manera de vivir. Y Mateo 5:16 dice, así alumbra su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre en los cielos. Y mire, aquí es donde me da mucha tristeza y a la vez también coraje. Cuando la gente me dice, no quiero nada con Cristo, porque los cristianos son así. No quiero nada con Cristo porque mi hermano es cristiano y es borracho. No, perdón, pero tu hermano no es cristiano. Si se identifica como borracho, no es cristiano, perdón. Es que no quiero nada con Cristo porque mi tío es adúltero. No, dejó a su esposa y vive con otra mujer. No, perdón, pero este hombre no es cristiano. O mis padres son cristianos y se divorciaron y ya viven con otras personas, pero dicen ser cristianos y siguen en la iglesia y no quiero nada con Cristo. O mi papá es cristiano pero es iracundo y vengativo. O mis vecinos son cristianos y siempre andan peleados. Cada rato llega en la patrulla. Hermanos, me da tanta tristeza y tanto coraje. ¿Por qué? Porque esa gente mancha el nombre de Cristo de tal forma con su comportamiento que la gente no quiere conocer a Cristo, porque esa gente piensa que el poder de la cruz no tiene ningún poder para transformar las vidas. Y la mayoría de los católicos que son entregados a esa religión se portan mucho mejor que muchos de los cristianos que andan así en esos pecados y andan en las iglesias. Entonces, no vamos a atraer a nadie a la cruz de Cristo si no estamos viviendo vidas apartadas, vidas santificadas, vidas que glorifiquen a Dios. Y aquí él dice, muchos son una vergüenza al nombre de Cristo. Y la verdad es mejor que dejes de decir que eres cristiano, por favor. Y los que me escuchen por internet también, si esa es tu vida, por favor, no digas que perteneces a Cristo ni a Iglesia Bíblica Zacatecas. ¿Sí? Porque es una mancha al nombre de Cristo. El mundo lee nuestras vidas como el Evangelio. Muchas personas no van a leer este libro. No van a abrir este libro para ver qué es lo que Cristo tiene que decirme. Pero muchos están viendo a nosotros y están viendo a nuestras vidas y sus familiares. Muchos dicen, yo no sé por qué mis familiares no quieren nada con Dios. Es posible que no quieran nada con Dios. Pero también es posible que tu testimonio es la razón por la cual ellos no quieren nada con Dios. Siempre andamos peleados, mi esposa y yo. Siempre andamos peleados, mi hermano y yo. Es obvio porque la familia no quiere nada con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene poder para darte una nueva naturaleza. Y tus hermanos andan diciendo, es que ustedes son cristianos. ¿Por qué quiero algo con Cristo? No quiero nada con Cristo. ¿Cuál evangelio estás predicando a través de tu vida? ¿Estás predicando un evangelio falso? ¿De que no hay poder en Cristo para transformar nuestras vidas? ¿O estás predicando el evangelio verdadero?
que es transformadora. Miguel Núñez dice, es necesario recordar que todos dejamos un ejemplo y por el ejemplo dejado daremos cuenta al pastor de pastores. La pregunta es, ¿qué clase de ejemplo estás dando? ¿Sí entiendes? ¿Sí captas, hermano? Que algún día tú no vas a dar cuentas a mí, tú no vas a dar cuentas a cualquier otro pastor aquí o a cualquier otro hermano aquí. Tú vas a dar cuentas al pastor de pastores, a Dios mismo, por tu ejemplo. Y qué vergüenza llegar algún día y Cristo decirte, ay, ¿qué pasó con tu ejemplo? ¿Sabes que muchos negaron a creer en mí por tu ejemplo? Por tu mal testimonio, por tu mal comportamiento. Qué vergüenza, hermanos. Lo que debe de suceder es debemos llegar algún día ahí al cielo y Cristo debe de poder decirnos, mire a todas aquellas personas que están aquí alrededor, y a lo mejor hay un número de 50 o de 10 o de 5 o de 100 o de 10,000, y Cristo dice, mire, esas personas vieron tu ejemplo y por tu ejemplo escucharon y recibieron la palabra predicada, y cuando recibieron la palabra predicada, ahora los salvé y ahora tienen lugar aquí en el cielo. ¿Por qué? Porque escucharon el evangelio a través de tu ejemplo y a través de la palabra de Dios. Te quiero decir, si Dios tiene esas personas apartadas, las va a salvar sin importar tu ejemplo. Pero qué vergüenza llegar a un día al cielo y no tener ningún fruto de una vida vivida apartada por Cristo. Y qué gozo llegar algún día y tener fruto alrededor por una vida vivida apartada, santificada por Dios, por un testimonio que glorifica a Dios. 1 de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Segundo de Pedro 1. Segundo de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense, hermanos, como cuáles cosas que pertenecen a nosotros y a la vida a piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Tú no tienes pretexto, tú no tienes excusa por no vivir una vida piadosa, por no vivir una vida apartada, santificada. ¿Por qué? Porque si estás en Cristo, entonces Dios te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin
sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ay, es que no sé por qué siempre caigo, hermano. Siempre caigo en esa tentación, siempre caigo en ese pecado. Es porque no estás añadiendo a tu fe estas cualidades y estas cosas. No estás madurando, no estás siguiendo la manera que Cristo estableció aquí. No estás creyendo que Dios te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y dice Pedro aquí que vas a terminar sin fruto. Sin fruto. Pero si empezamos a aplicar esas disciplinas espirituales y crecer en esas disciplinas, si agregamos a nuestra fe virtud y conocimiento y dominio propio, y paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, entonces no vamos a caer en la concupiscencia de nuestra mente. No vamos a caer ante los deseos carnales de este mundo. Y capítulo 3, versículo 11. 2 de Pedro 3:11. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pedro apenas está explicando a los hermanos que Cristo va a volver un día. Va a regresar un día Cristo. Y va a acabar con el mundo, con las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué estás viviendo en este momento por las cosas del mundo, buscando las cosas del mundo, bajo los deseos carnales del mundo? ¿Por qué no tienes tu mirada en el cielo, en las cosas eternas, en las cosas de Dios? Porque un día Cristo va a volver y va a deshacer con esas cosas del mundo. Y Él dice, por esto debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Regresamos a 1 de Pedro 2. Y vamos a terminar. Versículo 12, él dice que esa gente que murmura de nosotros, que tiene cosas malas que decir acerca de nosotros, dice que en algún momento glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ante los ojos críticos de las personas calumniadoras y de sus falsas acusaciones, las buenas obras de los creyentes pueden glorificar a Dios y ganar a otros para la fe. Y te pregunto, ¿tu ejemplo hace callar a los insensatos? ¿Los incrédulos glorifican a Dios a través de tu ejemplo? A lo mejor no te quieren mucho por tu fe o algo, pero pueden decir, ahí es un hombre íntegro. Ahí anda un hombre íntegro de corazón. O anda diciendo, hay uno que dice ser cristiano, no quiero nada con Cristo. Miren, aquí esta frase, aquí cuando dice glorifiquen a Dios en el día de la visitación, eso puede referirse al día cuando el Señor pues viene a juzgar al mundo, porque todos sabemos que cada lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de Dios en algún momento. O también se puede referir, si Dios es misericordioso para salvar a esas personas van a decir, yo recuerdo
que tenía un vecino hace 5 años que era cristiano y era un hombre muy piadoso. Yo recuerdo de su vida, de su testimonio, de su matrimonio, cómo era en el trabajo, cómo trataba a sus hijos, cómo disciplinaba a su familia en las cosas de Dios, cómo guiaba a su familia en lo espiritual. Yo me acuerdo de ese hombre. Y ellos en ese momento de su salvación van a glorificar a Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de su vida. No quiere ser este testimonio, este ejemplo donde una persona llega a los pies de Cristo y luego dice, no, pues hace 5 años tuve un vecino, pues que era así, así, así. No, a lo mejor no era cristiano esa persona. No quiere ser este ejemplo o ese testimonio, porque es un estorbo. Es un estorbo al verdadero evangelio. Hermanos, Dios recibe gloria a través de nuestras vidas cuando nos apartamos del mundo y nos comportamos como es digno de nuestro llamado. ¿Recuerdan la historia de la mujer samaritana? Era una mujer que tenía muchos maridos, muchos esposos, como leímos entrando hoy en el servicio, comenzando el servicio, leímos esta historia. Y cuando Jesús entró a su vida y le habló la palabra, Cristo de un minuto, de un segundo para otro, cambió la vida de esa mujer. De un instante al otro cambió la vida de esa mujer. Y dice la palabra que ella volvió a su ciudad contando el encuentro que había tenido con Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Juan 4:39, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, si ella hubiera vuelto a la ciudad predicando, pero sin un cambio en su vida, nadie le hubiera creído. De la misma manera, si ella hubiera regresado a la ciudad con una vida cambiada, pero sin compartir una palabra, tampoco hubieran creído. Pero dice que ella, por la palabra de la mujer que daba testimonio con su vida, dice que creyeron mucha gente. Muchas personas creyeron. Predique el evangelio entonces, hermanos, según Pedro aquí, como venimos viendo desde el versículo 9. En todo momento debemos de andar predicando el evangelio con nuestras palabras y debemos de usar nuestro testimonio de una vida cambiada para acompañar el evangelio, hermanos. Son palabras y también es vida. Ahí vamos a terminar y